¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos nuevamente para compartir un nuevo tema acerca de la sanidad y la Biblia. Hoy es nuestro tercer capítulo y mi interés en este tema es que nosotros podamos conocer cuáles son los principios eternos que están en la palabra que pueden ayudarnos a comprender el cuidado de nuestro cuerpo y cómo esos principios eternos no solamente se basan en la salud del cuerpo, sino también en la salud de nuestra mente, en la salud de nuestro espíritu, en la salud social y familiar que todos necesitamos, porque Dios se interesa en el todo de nuestro ser. Así que en este momento vamos a continuar con nuestro tercer capítulo, pero antes vamos a invitar la presencia de Dios, así que les invito a que cierren sus ojos y me acompañen en una oración. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu gran amor hacia nosotros. Gracias porque desde un principio te ha preocupado el todo y el bienestar de todos nosotros. Y lo demuestras a través de los principios claros establecidos en tu palabra. Ayúdanos para entenderlos, para hacerlos objeto de nuestro estudio, para encontrar la ciencia a través de ellos, de manera que podamos ayudar a otros y también podamos reflejar la salud que tú has querido que nosotros gocemos. Gracias por todo este amor a través de esta luz del mensaje de salud. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mi interés en este tema tiene que ver con la manera en que Dios ha establecido principios. Cuando me inicié en el trabajo médico misionero, hace 25 años aproximadamente, quería ver cómo estos principios podían realmente tener efectividad en todos los problemas de salud que nos enfrentábamos en nuestro lugar donde atendíamos enfermos, en ese centro de salud. Y para mí, cada día no dejo de maravillarme, aunque han pasado 25 años, de ver cómo el Señor puede responder y puede traernos sanidad en la medida en que nosotros armonizamos con sus principios. Estos principios son eternos y el Señor nos los dio como un sistema de educación para la prevención y la promoción de la salud. Así que para nosotros es importante que conozcamos cuáles son esos principios y los podamos colocar por obra. En los capítulos anteriores estuvimos hablando de la Biblia como un libro de ciencia y también estuvimos hablando acerca de Éxodo 15, 26 y 27 y el contexto de la historia de las aguas de Mara y la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y se encontró después de 3 días de caminar por el desierto con estas aguas amargas. Y cómo el Señor, a través de esa experiencia, les dejó un principio, el principio de que muchas veces nuestra sanidad está a la mano. Tenemos algo a la mano que podemos utilizar para nuestra sanidad. Nosotros sabemos que el mundo, a pesar de las diferentes culturas, diferentes, digamos, zonas geográficas, diferentes sustratos sólidos en la tierra, diferentes frutos vegetales en cada país, en cada continente, en cada lugar el Señor nos ha dejado diferentes alimentos, y me perdonan que repita tanto esta palabra, para nuestra sanidad. Y que matrimoniados, casados, bien balanceados, pueden ser para nuestro bienestar físico, mental, emocional. Entonces vamos a comenzar con las dietas que hay en la Biblia. Y comenzamos con la dieta del Génesis. Todos conocemos esa dieta en Génesis 1:29. Y Génesis 1:29 fue la creación y al terminar el Señor dijo en el versículo 29, «He aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer». El Señor, cuando terminó su creación, como un inventor, cuando crea un vehículo y sabe qué gasolina, qué aceite,
qué refrigerantes, qué líquidos, qué mantenimiento debe tener un carro y te dan un manual. Cada carro ahora viene con un libro gordo donde te dicen cómo usarlo de manera que te dure más tiempo, porque tú quieres que tu carro te dure más tiempo. Y muchas veces eh, quizás pudiéramos sentir la tentación. A mí me dijeron que le echara gasolina extra, porque esa es la gasolina que tiene ese motor nuevo. Pero yo no tengo tanta plata, voy a echarle gasolina corriente. Y uno piensa, bueno, funciona, pero ¿qué va a pasar con ese motor, con el tiempo? ¿Cómo va a funcionar ese vehículo? ¿Cuál va a ser su potencia? Si ese es un vehículo nuevo que necesita una gasolina diferente y tú le cambias la gasolina o el aceite o el refrigerante o lo que uses, ya no te va a funcionar igual. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. El que creó ese vehículo sabía qué gasolina necesita. El que creó este cuerpo sabe cuál es el combustible que nosotros necesitamos. Y por eso nos dijo frutas y todo lo que da semilla. O será para comida. Pero tristemente entró el pecado. Y al entrar el pecado, en Génesis 3, comenzamos en el versículo 17, dice el Señor hablando con Adán, con la pareja, le dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Así que en este momento, después del pecado, el Señor introduce otro elemento en la dieta del hombre y son las plantas del campo. Es interesante por qué Dios cambia la dieta. Lo primero que sucedió cuando Adán y Eva pecaron fue ser testigos del deterioro y lo vieron a través de la caída de una hoja de un árbol. Antes ellos no habían sido testigos de esto, no se había caído una hoja de un árbol antes del pecado, pero después del pecado comenzó el deterioro nuestro. Nosotros ahora tenemos 6.000 años de deterioro en nuestro cuerpo. Pero en ese momento que comienza el deterioro, el Señor dice, ahora van a trabajar, no como castigo, no como una disciplina, digamos, de castigo, de terror, no. Era porque necesitábamos ayudarnos, necesitábamos tener la mente ocupada, trabajar por nuestro alimento y comer lo que sembramos. Así que Dios le dio al hombre un nuevo ingrediente en su dieta. Así que no solamente eran frutas, semillas, sino que también hortalizas, frutos que se producen en el campo y en la tierra. Y lo vimos en la experiencia de Caín y Abel. Cuando ofrecen sus sacrificios, Caín coloca en el altar frutos vegetales de toda clase que eran producto de su siembra. Esto no podía ser aceptado como un sacrificio porque ahí no había sangre, no había el sacrificio de una víctima. Así que cuando Abel sacrifica el cordero, estaba sacrificando al cordero inmolado, representado por Jesús, quien iba a morir por nosotros. Pero en este caso quería hacer la comparación de cómo ya en ese momento habían suficientes frutos vegetales y son los que compartió Caín. Pero luego el hombre siguió de continuo al mal pecando y entonces Dios se arrepiente y dice voy a enviar un diluvio. Y luego después de construir el arca y de pasar el diluvio, cuando el arca se detiene y sale Noé y su familia de este gran barco, ya no había comida en la tierra. Así que Dios por primera vez le dice al hombre, ahora te doy permiso de matar y comer. En Génesis 9:3 se nos dice que Dios le dijo a Noé que podían matar. ¿Será que podían comer de cualquier tipo de animales que se arrastraban y vivían? ¿Podía ser cualquier clase de animales? ¿O había algún tipo especial de animales que ellos supieran? ¿Cómo sabemos que Noé respetó el principio de lo inmundo y de lo puro?
Cuando los animales entraron en el arca, entraron en pareja, Dios les dijo, Dios introdujo, porque fue el que llevó a los animales escoltados por ángeles a entrar en el arca, 7 parejas de animales que no eran inmundos y 2 parejas de animales que eran inmundos. De esta manera, ya Noé sabía, no esperó el Levítico, ¿verdad? Ya Noé sabía que existían animales limpios y animales no limpios. Y cuando Dios le da permiso para comer, él sabe que está implícito que eran ese tipo de animales. Pero hay algo más en este versículo y ojalá ustedes puedan buscarlo conmigo. Génesis capítulo 9, versículo 3. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres. Esas son las primeras que vimos en Génesis 3, 17 y 18. Y dice, y plantas, y busquen en su Biblia, les da un color. Plantas verdes. ¿Por qué Dios se preocupó en dar un color? Plantas de color verde. La clorofila es la que más se parece a nuestra sangre. La clorofila tiene una estructura molecular idéntica a la de la hemoglobina, con la única diferencia que en el centro, en vez de tener el grupo hemo de la hemoglobina, tienes un magnesio. Entonces, nosotros podemos decir que en vez de consumir la sangre del animal, ¿verdad?, que nos puede ayudar con la hemoglobina, si lo acompañamos con plantas verdes, vamos a tener esa hemoglobina allí, esa estructura. Lo verde tiene luteína, lo verde aguanta el calor del sol. Hemos visto cómo el sol ha calentado más estos días y las plantas verdes siguen siendo verdes. No se marchitan tan fácilmente, aguantan todo el sol del día. ¿Y por qué? Por esa estructura que contienen y por eso puede ser medicina para nosotros. Así que cuando comas tu carne, Dios le dijo a Noé, acompáñalo de ensalada. Y no solamente eso, sino también ponle legumbres. ¿Y cuáles son las legumbres? Todos los granos, todas las leguminosas están allí involucradas, todas las verduras, también estaban allí incluidos los vegetales. Si nosotros seguimos con las dietas de la Biblia, vamos a ver que más adelante, y podemos ir buscando en nuestra Biblia, en el libro de Levítico, si vamos al capítulo 7, vamos a encontrar otras recomendaciones que tienen que ver con la alimentación. Por ejemplo, en el versículo 23, Levítico capítulo 7, versículo 23, dice, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. ¿Cuándo Dios dijo esto? Lo dijo hace mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo antes de que Cristo naciera. Le dijo al pueblo de Israel, 2000 años antes de Jesús, Dios le estaba diciendo al pueblo que no comiera la grasa. ¿Cuándo supimos nosotros en este siglo XX, XXI, que la grasa era mala? Lo supimos en el estudio de Framingham, hace más de 50 años. Conocimos por epidemiología, por estudios epidemiológicos, que la grasa estaba relacionada a las enfermedades cardiovasculares. Entonces, si nosotros ahora sabemos que las grasas son las que promueven el envejecimiento, la oxidación, la aterosclerosis, la hipertensión, las enfermedades cerebrovasculares, y todo esto está relacionado al consumo de grasas. Si desde un principio nosotros hubiéramos notado este versículo y lo hubiéramos puesto en práctica, no hubiéramos sufrido. Hay una cita que dice en el espíritu de profecía que nosotros no debemos cocinar con grasa. Esta grasa a la que se refiere era la grasa animal con la que se cocinaba antiguamente. Antiguamente no existían aceites prensados, aceites puros, aceites refinados, no había ningún aceite.
Así que las personas cocinaban era en la manteca del animal, sobre todo manteca de cerdo, es la que todavía en algunos lugares se sigue usando. Hace un tiempo estuve con mi esposo y mis hijos de paseo por los llanos en mi país, en Venezuela, y estábamos hospedándonos en una finca con carpas. Y en esa finca tenían en el área de la cocina un caldero grande que estaba amarrado como por unas cadenas, lo subían y cuando iban a cocinar, ese estaba pegadito al techo, lo bajaban, lo ponían en el fogón de leña y lo que había era una pasta gruesa de manteca de cerdo. Allí cuando lo calentaban se derretía y entonces freían tajadas, el plátano maduro o cualquier otra cosa, alimento que quisieran freír. Todavía en muchos lugares se utiliza la grosura del animal para cocinar y si no es nuestra costumbre de ir a un restaurante y pedir un trozo de carne que tenga un buen gordo. Tuve una paciente, ella era de Oriente, era árabe, tenía problemas de obesidad. Y recuerdo, es psicólogo mi paciente, y ella la primera vez que fue a la consulta me dijo, doctora, tengo un problema, tengo obesidad, soy psicólogo, pero tengo un problema. Por costumbre, por cultura, lo que más me encanta es la grasa. Y entonces me cuenta esta historia. Yo comía la cola del cordero, la venden sola, la pura cola del cordero, que es una cosa así gruesa de grasa, y la ponen a asar en brasas, y entonces mientras me contaba me decía, y mi boca se me vuelve agua, esto es lo que me encanta comer. Entonces, les comento esto. Los principios de Dios son eternos. El Señor nos ha dejado luz en su palabra. Las enfermedades ahora, crónicas degenerativas, que tienen que ver con el deterioro de nuestra circulación, de todo lo que es nuestro sistema cardiovascular, nuestro corazón, todos los vasos que inundan nuestro cuerpo, tiene que ver con esto, con la gordura, con la grasa. Necesitamos aprender a comer como Dios dijo. Si vas a comer carne, dijo Él, acompáñalo de ensalada. Si las vas a comer, tienen que ser limpias, pero acompáñalo de legumbres, no las comas todos los días. Hoy en día podemos decir que lo ideal sería llevar una dieta vegetariana. Hay muchas razones para eso. Luego te voy a hablar acerca de por qué llevar una dieta vegetariana. Pero quiero terminar en este momento esta presentación con una cita y está en Proverbios 17:22. No todo es dieta. El Señor también nos dijo, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Seca los huesos significa que produce osteoporosis. Significa que si no estoy feliz, si no estoy contento, si no irradio esa felicidad en mi vida, si estoy sumido en la tristeza, en la desesperación, en la desesperanza, en la ansiedad, probablemente ya estás desarrollando osteoporosis. No todo es alimentación, necesitas también un corazón alegre. Quiero terminar con una oración, te invito, inclina conmigo tu rostro, vamos a orar y te espero para el próximo evento, el próximo tema, que también te va a llenar de mucha sabiduría acerca de los principios que están en la palabra de Dios. Acompáñame en una oración. Bendito Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque has dejado en tu palabra suficiente información, pero no es solamente una información, son principios de vida, de salud para todos nosotros. Ayúdanos cada día para poder entenderlos, estudiarlos, ponerlos en práctica, escucharlos, ponerlos por obra, prestarle atención, ponerlos en práctica, de manera que ninguna enfermedad
de la que tú enviaste a los egipcios pueda llegar sobre nosotros, de manera que podamos gozar de un mejor estado de salud, de manera que podamos compartir con otros de este mensaje y que podamos, Señor, ser lumbreras, poder ayudar a tantos que padecen porque no conocen, porque mueren por falta de conocimiento. Esto te lo pedimos, no porque haya nada en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.